La alarma despertó al capitán Alan Wright de un sueño profundo. Luces rojas destellaron en sus aposentos en la estación espacial. Orbitando la Tierra, saltó de la cama y agarró su uniforme. Capitán, dirigiéndose al centro de mando inmediatamente. La estación. La IA anunció su voz con calma a pesar de la urgencia. Alan corrió por los pasillos. Otros miembros de la tripulación corrieron junto a él. Sus rostros mostraban confusión y miedo. No había simulacros programados para hoy. Entró al centro de mando y encontró al almirante Peter Collins ya allí, mirando la pantalla principal. ¿Qué está pasando?, preguntó Sir Alan. El almirante Collins señaló la pantalla. Aparecieron hace 30 minutos, de repente, sin previo aviso. Alan miró la pantalla y sintió que se le paraba el corazón. 30 naves enormes habían entrado en el sistema solar. Formaron un círculo perfecto alrededor de la órbita terrestre. Ninguna de las naves coincidía con ningún diseño humano. Eran naves extraterrestres. ¿Han establecido contacto?, Alan preguntó. Todavía no. Hemos enviado mensajes en todas las frecuencias. Solo están observando. La DRA. Olivia Martínez entró apresuradamente en la habitación mientras la senolinguista principal de la Tierra la preparaba. Toda la vida para este momento, primer contacto con vida extraterrestre. Necesitamos seguir intentándolo. Dijo que tal vez no entiendan nuestros métodos de comunicación. Como si respondieran a sus palabras, todas las pantallas del centro de mando cambiaron repentinamente. Apareció un rostro. Al menos pensaron que era un rostro. La criatura tenía la piel azul con patrones que se movían como ondas. 6 ojos parpadearon independientemente sobre lo que parecía ser su cabeza. Gente de la Tierra, hablaba en un inglés perfecto. Soy Khazar, representante del Consejo Galáctico. Hemos observado su civilización durante siglos. Ahora han logrado viajar más rápido que la luz. Según la ley del Consejo, están listos para el contacto. La sala se quedó en silencio. Los humanos habían desarrollado tecnología FTL hace solo 2 años. El primer vuelo de prueba al espacio profundo había regresado el mes pasado. El almirante Collins dio un paso al frente. Damos la bienvenida al contacto pacífico. ¿Por qué han traído tantas naves a nuestro mundo? El patrón de la piel de Khazar cambió más rápido. Procedimiento estándar. El Consejo supervisa 342 especies en toda esta galaxia. El orden del sector debe mantenerse. El Dr. Martínez se acercó a la pantalla. Tenemos mucho que aprender de ustedes. Esperamos establecer relaciones amistosas. El Consejo no establece relaciones amistosas. Khazar respondió, te unirás a la Confederación Galáctica como especie protectora. Tus recursos y trabajo contribuirán al bien común de todos los mundos del Consejo. Alan sintió un escalofrío. Esto no sonó como una invitación. ¿Y si elegimos no unirnos?, preguntó el almirante Collins, esa opción no es recomendable. Las especies aisladas son vulnerables a muchos peligros en esta galaxia. Sin embargo, entendemos que podrían necesitar tiempo para considerarlo. Tienen 30 días terrestres para preparar su mundo para la integración. La pantalla se apagó. El almirante Collins ordenó inmediatamente los más altos protocolos de seguridad. Todas las fuerzas militares de todo el mundo entraron en alerta. Las Naciones Unidas declararon una emergencia. 3 días después, el capitán Alan Wright se encontró en una instalación subterránea. Bajo las montañas rocosas, la sala albergaba solo a los líderes militares y científicos de más alto rango de todo el mundo. La presidenta Laura Bailey habló primero. Nuestros equipos de inteligencia han analizado todos los datos de las naves del Consejo. Dr. Martínez, por favor, comparta sus hallazgos. Olivia se puso de pie. Hemos interceptado las comunicaciones entre sus naves. No son tan cuidadosos como deberían. No creen que tengamos la tecnología para entenderlos. Las traducciones revelan información inquietante. El Consejo Galáctico no es una alianza cooperativa, es un miembro del Imperio. Las especies no son socias, son sirvientes. A veces, murmullos de esclavos llenaban la sala. El almirante Collins mostró imágenes en la pantalla principal. Son escaneos de sus naves. Dijo, miren estas secciones. Señaló áreas llenas de seres más pequeños. Estos parecen ser cuarteles de esclavos. El Consejo usa especies conquistadas como trabajadores y soldados. ¿Tenemos alguna esperanza contra 30 naves de guerra avanzadas?
Alguien preguntó. Un hombre delgado con gafas redondas se levantó. Quizás soy el Dr. Paul Turner. Física cuántica. Hemos detectado algo interesante sobre su tecnología. Todos sus sistemas dependen de una frecuencia subespacial específica para la comunicación. Es eficiente, pero tiene una debilidad: se puede bloquear. ¿Podemos usar esto? El presidente Bailey preguntó. Quizás necesitemos más información sobre su tecnología, pero si tenemos razón, podríamos desarrollar contramedidas. El presidente Bailey miró a su alrededor. Necesitamos tiempo e inteligencia. Capitán Wright. Su nave fue diseñada para la exploración del espacio profundo. ¿Cuándo estará lista la Liberty para una misión? Alan se enderezó en su silla. 3 días. Señora presidenta. Bien, su misión es recopilar inteligencia más allá de nuestro sistema solar. El Dr. Martínez se unirá a ustedes. Necesitamos saber si hay otras especies que se han resistido al Consejo o si existen debilidades que podamos explotar. ¿Qué hay de la flota del Consejo que nos vigila? Alan preguntó al almirante Collins. Sonrió por primera vez. Les daremos un espectáculo. Haremos que parezca que nos estamos preparando. Para rendirse mientras ocultas tu partida, la Liberty contará con nuestros sistemas de sigilo más nuevos. Durante la próxima semana, la Tierra se preparará en la superficie. Los líderes mundiales hicieron declaraciones públicas sobre la aceptación de nuestro futuro galáctico. Comenzó la construcción de las instalaciones de aterrizaje para las naves del Consejo. Pero bajo tierra y en instalaciones ocultas, los científicos trabajaron día y noche analizando la tecnología del Consejo. La noche anterior a su misión, Alan se paró junto a una ventana con vista al astillero. La Liberty no era la nave más grande ni más poderosa que los humanos habían construido, pero era la más rápida y sigilosa. El Dr. Martínez se unió a él. ¿Asustado? Ella preguntó aterrorizada. Él admitió, lo mismo digo, pero también estoy emocionada. Toda mi carrera se centró en prepararme para hablar con extraterrestres. Nunca pensé que nuestra primera conversación sería sobre cómo evitar convertirnos en sus esclavos. Alan asintió. Tenemos 23 días antes de que esperen una respuesta. ¿Crees que podemos encontrar algo útil ahí fuera? Tenemos que intentarlo. La Tierra no se rendirá sin luchar, pero necesitamos más que coraje para ganar esto. A la mañana siguiente, mientras un gran desfile militar distraía a los observadores del Consejo, la Liberty se escabulló de la Tierra usando la Luna como cobertura. Activaron su motor experimental y desaparecieron en la oscuridad del espacio en el puente. Alan miró a su tripulación, 12 hombres y mujeres. Lo mejor que la Tierra tenía para ofrecer ahora. La primera línea en la primera crisis interestelar de la humanidad. Fijaron rumbo a las coordenadas. El almirante Collins proporcionó. Él ordenó. Veamos si podemos encontrar algunos amigos ahí fuera o al menos aprender lo suficiente sobre nuestros nuevos enemigos para darle a la Tierra una oportunidad de luchar. La Liberty aceleró a una velocidad superior a la de la luz, dejando atrás el sistema solar. Ninguna de las naves del Consejo pareció notar su partida. La misión había comenzado. Tenían 22 días para encontrar la manera de salvar a la humanidad. La Liberty viajó por el espacio durante 3 días. La nave permaneció en modo sigiloso todo el tiempo. Nadie sabía si el Consejo podría detectarlos tan lejos de la Tierra. El capitán Alan Wright estudió el mapa estelar en sus aposentos. Según la información recopilada, existía una pequeña colonia minera en una luna que orbitaba un gigante gaseoso en el sistema. La colonia pertenecía a una especie llamada Vex, que formó parte del Consejo durante más de 200 años. El capitán del puente, el teniente Jack Harris, llamó por el sistema de comunicación. Alan se apresuró a llegar al puente. La DRA. Olivia Martínez ya estaba allí mirando la pantalla principal. Estamos captando señales, dijo Jack. Definitivamente no son humanas. Olivia asintió. Las estoy procesando a través de nuestra matriz de traducción. Es similar a la que usó el representante del Consejo, pero con patrones diferentes. La Liberty redujo la velocidad al acercarse al gigante gaseoso. Sus anillos brillaban en azul a la luz de la estrella del sistema. Una de sus lunas mostraba señales de operaciones mineras. ¿Señales de vida?, preguntó Alan. Aproximadamente 300. Jack respondió, pequeño asentamiento, defensas mínimas, alguna nave del Consejo, una pequeña nave patrullera. Una pequeña nave patrullera en órbita. Alan consideró sus opciones. Su misión era recopilar información,
no iniciar una pelea, pero necesitaban contactar con alguien que pudiera ayudarlos a capturarnos. En silencio, ordenó, mantengan la nave patrullera en la cara oculta de la luna. Aterrizaremos cerca del asentamiento, pero fuera de la vista. La Liberty descendió hacia la superficie rocosa de la luna. Aterrizaron en un cráter a 3 kilómetros de la colonia minera. Alan seleccionó un pequeño equipo. Olivia, Jack y la doctora. Samantha Brown, su física. Entramos en paz, les dijo Alan mientras se ponían sus trajes ambientales. A la primera señal de problema, nos retiramos. Caminaron por la superficie polvorienta hacia el asentamiento. Los edificios eran cúpulas bajas conectadas por túneles. Nadie pareció notar su aproximación. Al borde del asentamiento, una puerta se abrió de repente. 3 seres emergieron apuntándoles con armas. Los alienígenas eran altos y delgados, de piel gris y grandes ojos negros. Vestían ropa de trabajo sencilla. Venimos en paz, dijo Olivia, dando un paso adelante lentamente. Ella activó su traductor. Somos de la Tierra. Los extraterrestres se miraron confundidos. Uno de ellos habló y el traductor de Olivia tradujo: Tierra, el nuevo mundo, no deberían estar aquí. Las naves del Consejo vigilan su planeta. Vinimos en secreto. Alan explicó: necesitamos información sobre el Consejo. El extraterrestre, que parecía ser el líder, bajó ligeramente su arma. Rápidamente, las patrullas del Consejo sobrevuelan cada 6 horas. Siguieron a los extraterrestres hasta el asentamiento. El interior era estrecho y estaba tenuemente iluminado. Docenas de seres de piel gris dejaron de trabajar para observar a los humanos. El líder los llevó a una pequeña habitación y cerró la puerta. Soy Trelac. ¿Por qué han venido aquí? El Consejo los castigará por abandonar su sistema sin permiso. Olivia explicó: situación de la Tierra. La expresión de Turlac se ensombreció mientras hablaba. El Consejo da a todas las nuevas especies la misma opción, dijo cuando terminó: unirse o ser destruido. Nos dijeron que seríamos socios iguales. Ahora extraemos recursos para ellos. Mientras nuestro mundo natal está despojado, ¿alguna especie se resiste?, preguntó Alan. Turlique hizo un sonido como de risa amarga a algunos. Inténtalo, no duran mucho el C. La tecnología del Consejo es demasiado avanzada. Su flota es demasiado grande. El Dr. Brown se inclinó hacia adelante y nos habló de sus sistemas de comunicación. Parecía sorprendido por la pregunta: ¿por qué preguntas eso? Detectamos algo inusual. Dijo que todas sus naves usan la misma frecuencia subespacial. ¿Es estándar? Los ojos de Trelac se abrieron de par en par. Sí, la red unificada. Toda la tecnología del Consejo se conecta a ella, las naves, las armas, incluso los sistemas de control de mano de obra en esta colonia. El Dr. Brown intercambió miradas emocionadas con Allen. Si esa red se interrumpiera. Imposible, dijo Trelac. Muchos lo han intentado. La DRA. Brown sacó un pequeño dispositivo de su mochila. Este es un prototipo que desarrollamos. Crea un campo cuántico que bloquea su frecuencia. Es pequeña escala, solo unos pocos metros, pero creemos que podemos expandirla. Turlock miró el dispositivo. Si esto funciona, podrías cegarlos más que eso. La DRA. Brown dijo que podríamos aislar toda su estructura de mando. De repente, sonó la alarma en todo el asentamiento. Turlock saltó. La patrulla del Consejo llega temprano. Deben esconderse. Los condujo a través de una puerta oculta a un almacén. Por una pequeña ventana vieron aterrizar una nave del Consejo. 6 soldados salieron, liderados por un oficial. Los soldados no eran como cazar, eran enormes, de piel gruesa y roja, y cada uno sostenía un arma. Los ejecutores Trelac susurraron: «¿Sospechan algo?». El oficial señaló hacia el edificio donde se habían reunido. Los soldados se acercaron. «Nos encontrarán», susurró la doctora. Brown levantó su dispositivo. «No, si activo esto, hazlo». Alan ordenó. Ella presionó un botón. El dispositivo tarareó suavemente afuera. Los soldados del Consejo se detuvieron repentinamente, se tocaron los cascos y miraron a su alrededor confundidos. Los oficiales gritaron algo, pero los soldados no respondieron. «Sus comunicaciones no funcionan», dijo Trelac con asombro. «No reciben órdenes». Los soldados del Consejo comenzaron a discutir entre ellos sin instrucciones claras.
Parecían perdidos. Finalmente, regresaron a su nave y despegaron. Funcionó, dijo la doctora Brown con voz llena de emoción. El protocolo silencioso funcionó. Alan sintió esperanza por primera vez desde que las naves del Consejo aparecieron en la Tierra. Necesitamos desarrollar esto más. ¿Puedes ayudarnos, Tryok? El extraterrestre asintió lentamente. Hay otros que se unirían a ustedes, otras colonias mineras, otras especies esclavizadas. Si realmente tienen una forma de interrumpir el control del Consejo, necesitaremos naves, dijo Jack. Materiales, aliados. Puedo organizar reuniones, dijo Tryok. Pero deben tener cuidado si el Consejo descubre lo que pueden hacer, destruirán su mundo inmediatamente en las próximas 2 semanas. Liberty visitó 6 colonias más cada vez que demostraron el protocolo silencioso, cada vez que consiguieron nuevos aliados. La DRA. Brown trabajó con científicos de 3 especies diferentes para mejorar el dispositivo mientras tanto en la Tierra. El almirante Peter Collins implementó un plan planetario mientras parecía prepararse para la integración del Consejo. El ejército de la Tierra construyó defensas ocultas. Los científicos produjeron en masa dispositivos de protocolo silencioso. La comandante María Rodríguez entrenó a equipos de fuerzas especiales para operaciones contra la tecnología del Consejo. A solo 5 días de la fecha límite del Consejo, la Libertad regresó a la Tierra, eludiendo a la flota que observaba. Alan trajo noticias del éxito de la alianza que habían formado. Estamos listos, les dijo al almirante Collins y al presidente Bailey en el centro de mando subterráneo. Cuando el Consejo venga a tomar el control de la Tierra, descubrirán que no estamos tan indefensos como creen. La presidenta Bailey revisó los informes de todo el mundo. Comienza la Operación Susurro. Mañana habrá un apagón total de comunicaciones cuando la flota del Consejo llegue para nuestra respuesta. Solo encontrarán silencio. Alan asintió y entonces les mostraremos por qué deberían haber sido más cuidadosos con las amenazas. El día que llegó la fecha límite del Consejo, la Tierra parecía tranquila en la superficie, pero en el fondo se avecinaba una tormenta. Todas las ciudades importantes tenían defensas ocultas. Todas las bases militares estaban en alerta máxima, pero para las naves del Consejo que observaban desde la órbita, la Tierra parecía lista para rendirse. La presidenta Laura Bailey se encontraba en el Salón Mundial de Ginebra, donde se habían reunido los líderes de la Tierra. Pantallas gigantes mostraban cómo las naves del Consejo se acercaban a la Tierra. Pronto, un transbordador aterrizaría con funcionarios del Consejo para formalizar la entrada de la Tierra a la Confederación Galáctica. ¿Estamos listos?, le preguntó al almirante Peter Collins, quien estaba a su lado tan listo como jamás lo estaríamos. Él respondió: la Operación Susurro está en marcha. El capitán Wright y los Liberty están en posición. El general Frank Miller tiene tropas ocultas en cada lugar de desembarco. Los dispositivos de protocolo silenciosos del Dr. Brown se distribuyen por todo el mundo. El presidente Bailey respiró hondo y luego procedimos según lo planeado. Dejémoslos aterrizar. Dejémosles pensar que nos rendimos y luego les mostraremos la respuesta de la humanidad. El Salón Mundial de Ginebra se llenó de cámaras y reporteros. El mundo observaba cómo una lanzadera del Consejo descendía por la atmósfera. Aterrizó en una plataforma especialmente construida para este momento. Las puertas se abrieron y 6 representantes del Consejo emergieron. Khazar encabezó la delegación tras él. Llegaron representantes de otras 5 especies. No parecían iguales a las otras. 5 mantuvieron la cabeza baja y caminaron 2 pasos detrás de Khazar. Parecían más sirvientes que aliados. El presidente Bailey se adelantó para saludarlos. Bienvenidos a la Tierra, representantes del Consejo Galáctico. Estamos preparados para discutir los términos de la unión de nuestro mundo a su confederación. Los patrones de piel de Khazar se ondularon con lo que podría haber sido satisfacción. Hay poco que discutir. La Tierra proporcionará recursos y mano de obra según sea necesario. Su ejército será absorbido por las fuerzas de defensa del Consejo. Sus líderes responderán a los gobernadores del Consejo. El presidente Bailey sonrió cortésmente. Por supuesto, hemos preparado una ceremonia para conmemorar esta ocasión histórica. Si me acompañan, la delegación entró en la sala mundial. Cientos de las personas más importantes de la Tierra esperaban dentro, o al menos eso es lo que el Consejo pensó. En realidad, la mayoría eran militares disfrazados. Los verdaderos líderes mundiales estaban a salvo en búnkeres por todo el mundo. Khazar se acercó al escenario donde un documento. Sparrow.
Este es su acuerdo de integración. Fírmelo y la Tierra se convierte oficialmente en parte de la Confederación Galáctica. El presidente Bailey recogió el bolígrafo. Lo sostuvo sobre el documento e hizo una pausa antes de firmar. Tengo una pregunta. ¿En su confederación, son todas las especies realmente iguales? Los patrones de cazar. Cambió con impaciencia. Todos sirven según sus habilidades. Firma. El presidente Bailey dejó el bolígrafo. Me temo que la Tierra debe rechazar su generosa oferta. Los 6 ojos de cazar parpadearon sorprendidos, luego la ira recorrió su piel azul. Esta tampoco es una opción. Únase voluntariamente o tomaremos su mundo por la fuerza. No creo que lo haga, dijo la presidenta Bailey con calma. Presionó un botón en su dispositivo de muñeca. Ahora, en todo el pasillo, dispositivos de protocolo silencioso se activaron al mismo tiempo. En todo el mundo, miles más se activaron en órbita a bordo de las plataformas de defensa ocultas de la Tierra. Versiones más grandes se activaron. Cazar tocó su dispositivo de comunicación y lo pulsó con más fuerza. Cuando no pasó nada, ¿qué ha hecho?, exigió. Simplemente nos hemos quedado en silencio. El presidente Bailey explicó, sus comunicaciones ya no funcionan aquí. Sus naves no pueden comunicarse entre sí. Sus armas no pueden recibir datos de objetivos. Seguridad en el pasillo. Fuerzas. Revelaron sus armas. El general Miller dio un paso al frente. Cazar y la delegación del Consejo son ahora invitados de la Tierra. Por favor, escóltenlos a sus aposentos. La piel de Cazar se oscureció de rabia. Esto es una locura. Nuestra flota destruirá sus ciudades. Veamos eso, dijo el almirante Collins. Al activar la pantalla principal en órbita, la flota del Consejo se sumió en el caos. Sus naves iban a la deriva, incapaces de coordinarse. Algunas armas disparadas, pero, sin sistemas de guía, los disparos se descontrolaron. Mientras tanto, las plataformas de defensa de la Tierra habían emergido de su escondite. Eran más pequeñas que las naves del Consejo, pero se movían con determinación. La voz del capitán Alan Wright se escuchó. Por el sistema de comunicación. El protocolo de silencio de libertad de mando está funcionando. En general, las naves del Consejo son ciegas y sordas. Nuestras naves están atacando ahora en la pantalla. Naves terrestres aparecieron desde bases ocultas en la Luna y desde hangares subterráneos. Se movían entre los tipos. Confundidas naves del Consejo disparando con precisión a motores y sistemas de armas. Uno de los representantes del Consejo, un pequeño ser de piel verde, dio un paso al frente. Por favor, escúchenme, le dijo al presidente Bailey. Soy Jake Delos. Traxi. Fuimos la tercera especie conquistada por el Consejo. Hemos esperado siglos por este momento. Presidente. Bailey asintió para que continuara. La mayoría de los tripulantes de esas naves son como yo. Obligados a servir, muchos se rendirán si se les da la oportunidad. Por favor, no destruyan las naves con nuestra gente a bordo. El almirante Collins habló por su comunicador, prioridad a todas las naves terrestres. Mensaje, desactiven las naves del Consejo, pero eviten la destrucción cuando sea posible. Preference. Grupos de abordaje en el espacio. La batalla continuó sin su red de comunicación. Las naves del Consejo lucharon individualmente contra una flota terrestre coordinada. Una a una, perdieron energía o se rindieron en el Salón Mundial de Ginebra. El presidente Bailey se dirigió a Cazar. Su flota está siendo derrotada. Hablaremos pronto. Las naves terrestres controlarán la órbita terrestre. Ahora discutiremos nuevos términos. La piel de Cazar palideció. Esto es imposible. Ninguna especie ha resistido con éxito al Consejo. Los humanos están llenos de sorpresas. El general Miller dijo, Civic y los demás representantes se alejaron de Cazar. Hablaremos por nuestros pueblos. Civic dijo, muchos mundos del Consejo se unirán a ustedes si pueden liberarlos. En las pantallas, las últimas naves del Consejo se rindieron. El capitán Wright informó que los grupos de abordaje habían asegurado todas las naves. Muchos tripulantes de especies subyugadas habían ayudado a capturar a los oficiales del Consejo. El presidente Bailey se dirigió al almirante Collins. Comienza la fase 2. Preparen la flota para la partida. ¿A dónde van? Cazar exigió liberar a los esclavos del Consejo Galáctico. El presidente Bailey respondió,
la Tierra no se unirá a su confederación. En cambio, ayudaremos a crear algo nuevo, una alianza de mundos verdaderamente libres. Iral Collins sonrió con tristeza. La Liberty del Capitán Wright liderará el primer grupo de batalla. Ya hemos contactado con movimientos de resistencia en 20 mundos del Consejo. El protocolo silencioso se extenderá por toda la galaxia. No pueden derrotar a todo el Consejo. Cazar gritó, no necesitamos derrotarlos a todos. El presidente Bailey dijo, solo necesitamos destruir su red de comunicaciones, sin ella, su imperio se desmorona. Mientras hablaba, la primera oleada de naves terrestres, unidas a las naves capturadas del Consejo, aceleró su marcha. Su misión era difundir el protocolo silencioso a otros mundos para romper las cadenas del Consejo, planeta a planeta. El Consejo había rodeado la Tierra esperando su misión, pero encontraron silencio, y de ese silencio surgió la respuesta de la humanidad, libertad no solo para la Tierra, sino para todos. Habían pasado 2 meses desde que la Tierra derrotó a la flota del Consejo. El capitán Alan Wright se encontraba en el puente de Liberty, ahora la nave insignia de la flota silenciosa de la Tierra. A su alrededor, 30 naves se movían en formación, 10 terrestres y 20 naves capturadas del Consejo, ahora tripuladas por humanos y alienígenas liberados. Alan ordenó un informe de estado mientras se acercaban al sistema Vexar, hogar de uno de los astilleros más grandes del Consejo. El teniente Jack Harris revisó sus pantallas. Las defensas del Consejo estaban activas. 22 naves en órbita. Armas terrestres en línea. No se esperan, almirante. El rostro de Diane Foster apareció en la pantalla principal. Ella comandaba toda la flota silenciosa desde su nave. El capitán Defiance. Bien. Tu batalla. El grupo liderará el ataque. Dijo ella. Recuerden que nuestro objetivo es capturar, no destruir. Esos astilleros serán valiosos para nuestra causa. Entendido. El almirante Alan respondió, entraremos. El Liberty y su grupo activaron sus dispositivos de protocolo silencioso. Los sensores del Consejo simplemente desaparecieron. Los humanos habían mejorado la tecnología, creando un sensor completo. Punto ciego. En lugar de simplemente cortar las comunicaciones, Alan se giró hacia su oficial táctico. Comience la aproximación. Todas las naves mantienen la formación. La flota silenciosa se dirigió a los astilleros. Las naves de defensa del Consejo patrullaron en patrones estándar. Sin percatarse del peligro inminente, no pueden vernos, pero lo notarán cuando comencemos. Disparando. Jack dijo. Alan asintió. Por eso la sincronización lo es todo. Todas las naves dispararán. Simultáneamente, a mi señal, la flota se acercó al Liberty. La DRA. Samantha Brown monitoreó los sistemas de protocolo silencioso. Había estado trabajando sin parar para mejorar la tecnología desde su primera prueba exitosa. Estamos detectando actividad inusual. Informó que algunas de las naves del Consejo están cambiando de rumbo. Alan frunció el ceño. ¿Nos han detectado? No lo creo. La DRA. Brown respondió, espere, estoy recibiendo una transmisión en una frecuencia similar a la nuestra. Póngalo en el altavoz. Una voz habló en un idioma que ninguno de ellos reconoció, pero la matriz de traducción lo convirtió rápidamente. Atención, naves terrestres. Soy el comandante Grexel de la Resistencia Vexar. Recibimos su mensaje. Estamos listos para ayudar. Alan sonrió. Las semillas que habían plantado durante su misión de recopilación de inteligencia estaban dando frutos. Dígales que identifiquen sus naves. En la pantalla, 5 de las naves del Consejo cambiaron repentinamente sus señales de identificación. Estaban esperando esto, dijo Jack. El Consejo no trata a los Vexitar mucho mejor que a las colonias mineras que visitamos. Alan abrió un canal con el almirante Foster. Almirante, tenemos aliados dentro de la flota del Consejo. 5 naves se han identificado como de la Resistencia. Excelente, respondió Foster. Coordínate con ellos. Comienza la operación. Alan se dirigió a su oficial de comunicaciones. Envía el plan de ataque a nuestros nuevos aliados. Todas las demás naves se preparan para el ataque. La Libertad lideró el asalto. La flota silenciosa y sus aliados de la Resistencia dispararon simultáneamente contra las naves restantes del Consejo. Sin previo aviso y sin forma de comunicarse, las naves del Consejo eran blancos fáciles. La flota silenciosa desactivó sus motores y sistemas de armas sin destruirlos. En el planeta,
los combatientes de la resistencia Vestar tomaron el control de los principales centros de comunicación. Activaron sus propios dispositivos de protocolo silencioso, cortando el acceso a los astilleros del control del Consejo. El piloto Steve Jackson lideró un escuadrón de cazas hacia la superficie del planeta. Sus pilotos eran una mezcla de humanos y alienígenas de mundos liberados. Apuntaron a las defensas terrestres con precisión. «Esto es demasiado fácil», dijo Steve mientras su escuadrón desactivaba otra torre de defensa. «El Consejo depende demasiado de su red de comunicaciones en 3 horas». Todo el sistema Vexar estaba bajo el control de la flota silenciosa. Miles de trabajadores de los astilleros vitorearon mientras los supervisores del Consejo fueron arrestados. Muchos se ofrecieron inmediatamente como voluntarios para unirse a la flota. Creciente alianza en la libertad. Alan recibió una transmisión de Trillac, quien ahora servía como embajador entre la Tierra y las especies liberadas. «Capitán Wright, los astilleros Vexar son los más grandes del sector», dijo Trill. «Con ellos podemos construir suficientes naves para desafiar directamente al Consejo». «¿Cuánto tardarán las primeras naves nuevas en estar listas?». Alan preguntó a los trabajadores si podían convertir 10 naves de guerra del Consejo en silenciosas. Tecnología Rotocol. En una semana, ya estaban construyendo naves aquí. Ahora solo las construyen para nosotros. En cambio, Alan asintió. El buen almirante Foster quiere atacar el sistema Krell. A continuación, es una importante fortaleza del Consejo. Trillac parecía preocupado. El sistema Krell tiene la mayor presencia del Consejo fuera de su mundo natal. Su alto mando tiene una base allí, y es precisamente por eso que necesitamos tomarlo. Allen dijo, según nuestra inteligencia, si capturamos a su alto mando, podremos acceder a su red central. Más tarde ese mismo día, el almirante Foster convocó una reunión de todos los capitanes de flota a bordo del Defiance. Allen se sentó junto a Steve Jackson y la comandante María Rodríguez, quien se había unido a la flota tras la batalla por la tierra. «La liberación de Vexar es una victoria significativa», comenzó el almirante Foster. «Pero el Consejo se está adaptando. Están intentando modificar sus sistemas de comunicación para resistir nuestro protocolo silencioso». El dottore Brown intervino. «No tendrán éxito con cada cambio que hagan. Contrarrestamos la falla fundamental en su tecnología. No se puede solucionar sin reconstruir toda su red desde cero». Aún así, Foster continuó, necesitamos actuar con rapidez. Nuestro próximo objetivo es el sistema Krell. El capitán Wright liderará la fuerza avanzada. El comandante Rodríguez se coordinará con las células de resistencia ya establecidas. María Rodríguez asintió. La resistencia continúa. Krell es fuerte, pero está dispersa. Llevan décadas luchando contra el Consejo. ¿Qué hay de los refuerzos del Consejo?, preguntó Steve. «Ya están en movimiento». Foster respondió, una flota de 50 naves se dirige a Krell desde el planeta natal del Consejo. Llegarán en 6 días. Alan estudió el mapa estelar. «Tendremos que entrar y salir antes de que lleguen». «No necesariamente», Foster dijo con una sonrisa. «Los refuerzos viajarán a través del Nexo, un estrecho corredor espacial donde viajar más rápido que la luz es más eficiente. Capitán Wright, su misión es capturar a Krell. Comandante Rodríguez, tenderá una trampa en el Nexo». La reunión continuó mientras planeaban los detalles. Al terminar, Alan regresó a la Liberty. Su tripulación estaba lista para su próxima misión. Jack Harris se acercó a él en el puente. «Noticias del capitán de la Tierra, 20 naves más se han unido a la flota silenciosa. El almirante Collins dice que los astilleros de la Tierra están trabajando a plena capacidad». Alan miró las estrellas. Hace 3 meses, la humanidad se había enfrentado a la esclavitud. Ahora lideran una alianza creciente contra sus aspirantes a conquistadores. El Consejo pensó que encontraron un blanco fácil cuando rodearon la Tierra. Dijo que, en cambio, despertaron a un gigante dormido. La Liberty y su grupo de batalla partieron hacia el sistema Krell al día siguiente. Tras ellos, los astilleros liberados de Vexar comenzaron a producir. Las naves de la flota silenciosa se encuentran ante su mayor desafío hasta la fecha. Atacan el corazón del poder del Consejo. 6 meses después de la primera victoria de la Tierra, la guerra contra el Consejo había cambiado la galaxia. Más de 50 sistemas estelares habían sido liberados. La flota silenciosa había crecido a más de 300 naves. El Consejo, una vez todopoderoso, ahora luchaba desesperadamente por mantener el control de sus territorios restantes.
La DRA. Olivia Martínez se encontraba en el gran salón de la base del Alto Mando Krell, ahora sede de lo que muchos llamaban la Alianza Silenciosa. Representantes de 27 especies llenaban la sala. Cada uno, anteriormente esclavizado por el Consejo, dijo: la matriz de traducción funciona a la perfección. Al almirante Peter Collins, quien había llegado de la Tierra el día anterior, le dijo: todas las especies pueden entenderse. Sin la tecnología del Consejo, el almirante Collins asintió. Buen trabajo. El presidente Bailey se dirigirá a todos ellos en una hora. Una pantalla mostró el espacio alrededor de Krell. La flota silenciosa se reunió en cantidades impresionantes, preparándose para su asalto final. En el centro se encontraba la Libertad, ahora mejorada con la mejor tecnología de una docena de mundos en el Puente de la Libertad. El capitán Alan Wright recibió sus últimas órdenes. La almirante Diane Foster permaneció a su lado. Revisando el plan de batalla, el Consejo retiró todas las fuerzas restantes a su planeta natal, Centraxia. Foster explicó: 300 naves, su última línea defensiva, y nuestro plan. Alan preguntó: rodéenlas, tal como una vez rodearon la Tierra, pero esta vez, cuando activemos el protocolo silencioso, también transmitiremos nuestros términos. Jack Harris levantó la vista de su estación. Capitán Almirante. Transmisión entrante desde la Tierra. La pantalla principal se activó mostrando a la presidenta Laura Bailey detrás de ella. Representantes de los gobiernos de la Tierra estaban de pie. Almirante Foster, Capitán Wright. Se dio la autorización final. La presidenta Bailey dijo que el Consejo debe responder por siglos de esclavización de otras especies, pero recuerden nuestros principios: ofrecemos justicia, no venganza. Entendido, señora. La presidenta Foster respondió: partimos hacia Centraxia inmediatamente. La Libertad guió a la flota a través del punto de salto. Cientos de naves siguieron naves de la Tierra, naves del Consejo capturadas y naves recién construidas de astilleros liberados. Viajaron durante 3 días antes de llegar al sistema del Consejo. Centraxia era un mundo enorme, su superficie estaba cubierta de ciudades, plataformas orbitales y estaciones de defensa. La flota del Consejo lo rodeó formando una barrera protectora alrededor del planeta. Nos esperan, informó Jack. Las 300 naves en formación defensiva. Alan miró la pantalla táctica. Han modificado sus naves para intentar contrarrestar el protocolo silencioso. DRA. Samantha Brown. La científica jefe de la flota negó con la cabeza. No funcionará. Siguen usando la misma tecnología básica. Nuestra última versión del protocolo silencioso ya está 10 generaciones por encima de sus contramedidas. El almirante Foster se dirigió a la flota. Todas las naves se preparan para la activación del protocolo silencioso. Recuerden sus objetivos. Desactivar. No destruir a menos que sea absolutamente necesario. Alan dio la orden. Activar el protocolo silencioso en toda la flota. La tecnología avanzada se puso en marcha. Las naves del Consejo. La confusión se extendió de inmediato. Sus comunicaciones se silenciaron. Sus sistemas de objetivos fallaron. Sus motores se atascaron al perder la coordinación de los sistemas de control. Están ciegos. Jack dijo. Igual que antes. Envíen el mensaje. Foster ordenó. Alan abrió un canal con el centro de mando principal del Consejo en Centraxia. Atención, líderes del Consejo. Soy el capitán Alan Wright de la Tierra. La Alianza Silenciosa. Su flota está rodeada e inutilizada. Tienen 1 hora para rendirse en el planeta. El pánico se extendió por el liderazgo del Consejo durante siglos. Habían gobernado mediante tecnología y comunicación superiores. Ahora que esa ventaja se había ido, el consejero supremo de ser incluso más impresionante que Cazar apareció en pantalla. Esto es indignante. No pueden derrotar a Consejo. Hemos gobernado esta galaxia durante 1000 años. Su gobierno termina hoy. El almirante Foster respondió: no deseamos destruirlos. Ofrecemos términos de paz. Nunca nos rendiremos ante las especies inferiores. Alan miró a Foster, quien asintió. Entonces, quizás deberían ver qué le está pasando a su flota. La flota silenciosa avanzó con ataques precisos y coordinados. Desactivaron los motores y las armas de las naves del Consejo. Sin comunicaciones, las naves del Consejo no pudieron coordinar su defensa. Algunos intentaron luchar, otros intentaron huir. Muchos simplemente apagaron a sus tripulaciones,
reacios a morir por sus amos que también los habían oprimido. En docenas de naves del Consejo, las especies esclavas organizaron rebeliones, tomando el control de sus supervisores del Consejo. Dirigieron sus naves hacia la flota silenciosa, señalando su rendición y apoyo. El consejero supremo observó con horror cómo su flota se derrumbaba. «Esto es imposible». «No», dijo Alan, «esto era inevitable. Ningún imperio se construyó sobre la esclavitud. Y el miedo puede perdurar para siempre». Después de 3 horas, la batalla había terminado. La flota del Consejo fue capturada o inutilizada. La flota silenciosa rodeó Centraxia, tal como las naves del Consejo rodearon la Tierra. En el planeta, los combatientes de la Resistencia emergieron de sus escondites usando dispositivos de protocolo silencioso que les habían sido introducidos de contrabando durante los últimos meses. Tomaron el control de edificios gubernamentales clave. El gobierno milenario del Consejo terminó no con una gran resistencia final, sino con un gemido cuando su tecnología les falló. Una semana después, representantes de todos los mundos liberados se reunieron en Centraxia en el gran salón donde el Consejo había dictado las condiciones a las especies conquistadas. Nacía una nueva alianza. La DRA. Olivia Martínez estaba junto al presidente Bailey mientras se preparaban los documentos. Cazar, ahora prisionero de guerra, observaba desde una zona segura. «¿Qué se siente?», le preguntó Olivia. «Ver cómo todo lo que construiste se derrumba». Los patrones de piel de Cazar mostraban resignación. «Ustedes, humanos, nos sorprendieron. Pensamos que eran solo otra especie a conquistar. Nunca imaginamos que unirían la galaxia contra nosotros». El presidente Bailey se dirigió a la reunión. Hoy marca el comienzo de la Alianza Silenciosa, una verdadera confederación de mundos iguales. Ninguna especie gobernará a otra. Ningún mundo será despojado de sus recursos. Contra su voluntad, construiremos juntos una galaxia mejor. El capitán Alan Wright se mantuvo firme mientras cada representante firmaba el documento. El almirante Foster se acercó a él. «Su próxima misión está lista, capitán», dijo. «Hay otras galaxias allá afuera, algunas quizás con imperios como el Consejo. La Tierra quiere la libertad para liderar nuestra primera misión de exploración extragaláctica». Alan sonrió. «Nuevos mundos por descubrir. Nuevas especies por conocer. No se me ocurre una mejor misión». La Libertad partió un mes después con una tripulación que representaba a 12 especies diferentes. Mientras se preparaban para abandonar el espacio conocido, Alan permaneció en el puente mirando las estrellas. El Consejo pensó que habían encontrado una presa fácil al rodear la Tierra. Él le dijo a su tripulación que, en cambio, habían despertado. Las mayores fortalezas de la humanidad, nuestro ingenio, nuestra determinación y nuestra creencia de que todos los seres merecen la libertad. La libertad aceleró a más velocidad que la luz. Velocidad rumbo a nuevas aventuras tras ellos, los antiguos mundos del Consejo reconstruidos bajo una nueva bandera de cooperación, el silencio que había derrotado al Consejo había dado voz a un coro de mundos libres unidos en paz, por fin.